y han influido fuertemente en la historia, como es la masonería, por dar un simple ejemplo, ¿no es cierto?, de tantos otros. Ahora, bien, sí, lo de Davos es una conspiración, no, yo no tengo duda de eso. Ahora, el problema es que es una conspiración de una élite de multimillonarios contra el pueblo. Sí que es una conspiración lo de Davos. Justamente que es una conspiración a la inversa de lo que creen los que dicen que es una conspiración, ¿no es cierto? Y me parece interesante quizás empezar por qué es el foro de Davos, ¿no es cierto? ¿Quiénes se reúnen ahí? ¿Quiénes se juntan? ¿Cuándo empieza esto? Partamos de que se crea en 1971, ¿no es cierto?, por iniciativa de su fundador, de quien mencionábamos recién, Klaus Schwab, ¿no?, un economista. En un principio con el nombre de Foro de la Gestión Europea o Administración Europea, depende de la traducción, ¿no es cierto?, en Suiza claramente, ¿no es cierto? Luego, a partir de 1987, pasa a dar el nombre con lo que conocemos, el Foro Económico Mundial de Davos, ¿no?, ampliando la perspectiva, ya saliendo de Europa, siempre con una visión, digámosle que angloamericana, euroamericana, si se quiere, centrado en ese pensamiento, ¿no?, en esa filosofía eurocentrista. Bueno, pero empieza a tomar bastante relevancia a partir de los 2000. Y yo diría que más aún después de la crisis de 2008, donde se empiezan a plantear temas que ya van más allá de lo económico. Y si venimos al día de hoy, podemos ver que directamente en el Foro Económico Mundial de Davos se está planteando la política global, el nuevo reordenamiento geopolítico. Lejos de la economía, se hablan de temas como la cuarta revolución industrial, el futuro del trabajo, y cuyo eje central, sin dudas, de hecho, así hay estudios que lo dictaminan, ¿no es cierto?, que el eje central, las políticas que más abordan en el Foro Económico Mundial de Davos hoy en día son, en primera instancia, el cambio climático y en segunda instancia, la cuestión tecnológica. Eso por un lado. Y viniendo más acá, ya entrando en lo que fue esta semana de Davos, que se dio de manera virtual por la pandemia, ¿no es cierto?, estuvo bajo la idea del gran reinicio, ¿no? Ese fue el tema, discutir el gran reinicio. Algo que ya se venía manifestando el año anterior, bajo lo que se denominó el Manifiesto 2020, ¿no?, del Manifiesto del Foro de Davos, donde casualmente, hay que ver si es causalidad o casualidad, ya se preveían muchas cosas de las que hoy están pasando en el mundo, ¿no es cierto? La idea de una crisis que se aventuraba, y muchas de las cosas que hoy podemos ver en día. Pero bueno, no me quiero extender mucho, le quiero dar un poco la palabra a Darío y ahora seguro después vamos a entrar más en tema. Dejando en claro, ¿no?, que en este foro económico mundial es donde se reúne la élite financiera global, en donde, como hablamos antes de entrar al aire, no falta una sola persona de los más poderosos del mundo. Es tal cual, que otra de las cosas que me está olvidando es ¿quién financia este foro? Podría ser una pregunta que nadie se hace, ¿no es cierto? Y este foro está compuesto por más de 1000 empresas que facturan alrededor por año, anualmente, más de 5.000 millones de dólares, en la que no queda ni una de las grandes corporaciones que hoy en día manejan el mundo, principalmente los grandes bancos y las Big Tech. Tal así que su directorio de 24 ejecutivos está compuesto por personas, ex directivos de Goldman Sachs, personajes como Lagarde, ex FMI, hoy Unión Europea, bueno, Jack Ma de Alibaba, los dueños del mundo están ahí en ese foro. Sí, dos cosas. En principio sí, se reúne gente también de producción intelectual. De hecho, podríamos decir que el filósofo predilecto del Foro Económico Mundial de Davos es el israelí Yuval Harari, cuya obra más reconocida es Homo Deus, donde justamente hace poco expuso en Davos, y básicamente la idea que plantea Yuval Harari es la idea bueno, como bien dice Homo Deus, ¿no?, del hombre Dios,
dando su perspectiva sobre el transhumanismo, algo de lo que también está en agenda en Davos claramente. Y lo que plantea Harari no es nada más ni nada menos que él dice que en un futuro la humanidad se va a dividir en dos castas por consecuencia de la revolución biotecnológica, ¿no es cierto? Cuando hablamos de revolución biotecnológica estamos hablando de la posibilidad de que los humanos optimicen, entre comillas, su cuerpo gracias a la tecnología. Y de esto ya lo estamos viendo, porque no es futurista, sino que hoy podemos ver que gente inválida puede tener piernas robóticas y un montón de otras cuestiones que hacen a la salud, y no es mi especialidad, pero que cualquiera sabe que hoy hay implantes tecnológicos para el cuerpo humano. Bueno, esto llevado a gran escala, ¿no es cierto?, para otras cuestiones. Tal así, como lo plantea quizá Francis Fukuyama en su libro, ¿no?, El fin del último hombre y las consecuencias de la revolución biotecnológica, donde trata un montón de temas que hoy están en agenda. Una de las cosas quizá más distópicas es cuando habla de cría selectiva, ¿no?, que en un futuro se va a poder directamente seleccionar qué ser humano uno quiere como si fuese un producto a comprar. Pero bueno, lo que plantea Harari es justamente que quienes van a poder acceder a esas mejoras tecnológicas van a ser aquellos que tengan una posición económica, digamos, bastante acomodada, ¿no es cierto? No van a acceder a esos desarrollos biotecnológicos justamente obreros o trabajadores de clase media, que es lo que quiere vender el Foro Económico Mundial de Davos, ¿no?, que es esta idea de que los órganos no se van a trasplantar, sino que van a ser creados, ¿no? Venden como la idea de acceso universal a todas estas nuevas tecnologías o mejoras, entre comillas, tecnológicas. Bueno, Yuval Harari plantea eso, ¿no?, que en el futuro la humanidad se va a dividir en dos castas, en los Homo Deus y los Homo sapiens. Ese es, digamos, el filósofo predilecto del Foro de Davos. La otra cuestión, vinculada a la económica, que bien decías, ¿no?, la crisis, las burbujas financieras que se abren, ¿no?, desde el 2008 para acá, digamos, nunca se terminó de superar la crisis económica del 2008, algo para tener en cuenta. Es más, en 2009 el Foro Económico Mundial de Davos abre la cumbre para la agenda global. Ahí es donde da un giro pasando de lo económico ya a una agenda política internacional. Y de esto lo describe bien, ¿no? Yo desde este humilde lugar digo que el que se quiere interiorizar lo escuche por favor al licenciado Héctor Juliano, ¿no?, quien hace una descripción sumamente minuciosa y detallada de la crisis en la que estamos inmersas. No solo la global, que decimos que es una crisis de sobreendeudamiento, ¿no?, por 200% del PBI global, sino también de la crisis argentina. Esto lo detalla muy bien el licenciado Héctor Juliano, a quien recomiendo que lo sigan para interiorizarse más. Pero bueno, lo que nos atañe acá es, y vamos a meternos de lleno, ¿no?, ¿en qué se basó este encuentro de Davos del 2021? Y básicamente lo que está vendiendo hoy el Foro de Davos en relación a lo que venimos hablando, a grandes rasgos podríamos decir que es la idea de salvar el planeta del cambio climático, ¿no? El enemigo es el cambio climático, entre comillas, cuya solución sería el capitalismo inclusivo, o stakeholder, como dice Klaus Schwab, ¿no?, de un capitalismo de partes interesadas. Esto es toda una filosofía empresarial que desarrolló Klaus Schwab a lo largo de su historia, ¿no?, de que las grandes empresas son mejores cuando se preocupan por sus empleados, por el medio ambiente, esto que se llama hoy en día responsabilidad social y demás. Pero que a simple vista o cuando uno lo escucha parece una idea más que loable, ¿no es cierto? El cuidado del medio ambiente, reducir las brechas de desigualdad, la inclusión de las minorías, ¿no?, reducir la brecha de género, como dicen en el foro, pero que en el fondo cuando uno rasca un poco, se empiezan a ver los grandes intereses que hay de fondo, que están vinculados a esta idea de la crisis financiera global en la que estamos inmersos, a la cual la vuelta que le encontraron para las crisis que estamos padeciendo
digamos que de una manera como maná del cielo le cayó la pandemia. Entonces, esta es la gran oportunidad, como dice Klaus Schwab, para poder reiniciar la economía, reconvertir las economías hacia una transición ecológica. Y yo quiero dejar en claro esto, ¿no? Porque está altamente ligado, está estrechamente vinculado, están encarnadas básicamente el programa económico del Foro Económico Mundial de Davos, esta idea del gran reinicio, ¿no? Con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. ¿Qué es la Agenda 2030 de Naciones Unidas? Se puedan preguntar los que por ahí no están tanto en el tema. Bueno, en 2015 en Naciones Unidas se sancionó este programa político, ¿no es cierto?, que tiene 17 objetivos para el desarrollo sostenible, le dicen, ¿no?, con cientos de metas, para alcanzar esta transición ecológica y combatir el cambio climático, en donde, entre otras políticas, están las que mencionamos recién, como reducir la brecha de desigualdad, la inclusión de los géneros, y está estrechamente ligada también esta agenda a todas las políticas ambientalistas y feministas que hoy podemos ver que son las ideologías dominantes de la época, ¿no? Como decía Karl Marx. Me voy a poner marxista, ¿no? Lejos estoy de esa posición, pero quizás sirva para el análisis, ¿no? En la ideología alemana, Marx se planteaba que las ideologías dominantes de una época son, digamos, la resonancia de las condiciones materiales. Bueno, hoy lo podríamos ver plasmado, ¿no? La ideología del poder son justamente las que están vinculadas al modo de producción con estas nuevas Big Tech o las GAFAM, ¿no? Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Esa ideología es la que hoy difunde el poder hegemónico que se junta en el Foro Económico Mundial de Davos, ¿no? Y que ha tomado un giro, y ya te dejo, Darío, en donde si en los 90 el capitalismo era de derecha, neoliberal y privatista, como se le gusta decir a la progresía, hoy justamente tenemos un capitalismo que es de izquierda, progresista y estatista, ¿no? Entramos en lo que es un capitalismo de Estado. Si en los 90 el capitalismo financiero global estaba comandado por Estados Unidos bajo el consenso de Washington, hoy está directamente comandado por China bajo estos 17 objetivos para el desarrollo sostenible que plantea Naciones Unidas, ¿no es cierto? Que como diría Marx, insisto, no se ponga mal ninguno porque cita Marx, es el socialismo por excelencia, ¿no? Por excelencia. En la lucha de clases en Francia él planteaba que justamente este socialismo supeditado al capitalismo financiero es el socialismo por excelencia porque es un socialismo burgués. Y es lo que estamos viendo, estados supeditados a poderes transnacionales.